Hola, Dios te bendiga grandemente, Selene Ruiz. El día de hoy quiero hablar contigo sobre las batallas espirituales y naturales que tenemos nosotros, los creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Y para empezar, una de ellas es la duda. Muchas de las veces viene el enemigo a poner duda, viene a decirnos si verdaderamente Dios existe, a ver, ¿por qué no te escuchas? Es que dice la palabra que Dios no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Cuando eso venga a tu mente, inmediatamente ven oración y verás que el Espíritu de Dios te va a dar la convicción, la certeza de que realmente Dios existe. Simplemente nosotros los cristianos hemos visto en todos y cada uno de los milagros que Él ha hecho en nuestras vidas, hemos visto la mano de Dios poderosa sobre nosotros. Y es un testimonio vivo de su existencia. Por eso nosotros, a pesar de que nuestro Dios es invisible, aunque no lo podamos ver, seguimos creyendo que Él hace milagros a través de su Espíritu Santo, a través de su misma presencia. Otra de las batallas que tenemos hay veces los cristianos es, a veces no queremos leer la Biblia, a veces no podemos leer la Biblia, a veces no podemos desarrollar ese don que Él nos ha dado, nos sentimos frustrados, nos sentimos atacados en esa área para poder seguir orando incluso también. Pero ¿sabes qué? Dios conoce todos y cada una de nuestras pruebas y de nuestras batallas, y si nosotros en ese momento vamos y le buscamos en su presencia, Él nos va a renovar esas fuerzas y nos va a ayudar. Él prometió estar todos los días hasta el fin de nuestra existencia en nuestra vida, y Él conoce y Él sabe la necesidad que hay en ese momento. Yo te invito que en esos momentos pongas todo en los pies de Cristo y Él te ayudará en esos momentos de debilidad. Renovará tus fuerzas para volver a ser esa persona, ese cristiano que era al principio. Te volverá a su primer amor. Y así como en las historias bíblicas vemos que Él renueva las fuerzas a los demás, igualmente lo va a hacer con nosotros. Otra batalla que yo veo es que hay veces sentimos que Dios no nos escucha, que nos deja solos. Pero ¿sabes qué? El mismo Señor Jesucristo, al momento de estar en la cruz, lo sintió. Él sintió que el Padre lo había abandonado. Pero ¿sabes qué? Dios nunca se va. Simplemente voltea su rostro cuando nosotros estamos en pecado, para que nosotros tomemos conciencia de lo que hemos perdido espiritualmente por buscar lo natural. Pero ¿sabes qué? Dios también conoce el verdadero arrepentimiento, y cuando tú lo haces de corazón, que vuelves a Él, en un momento dado Él va a hablar a tu vida, por medio de una persona o de un cristiano o del mismo, o de su misma presencia, o por medio de sueños, para que tú sepas que Él está al pendiente de ti y que también va a perdonarte, aún a pesar de que tú no andes muy bien. Porque dice su palabra que Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Y cuando tú te arrepientes de corazón, Dios volverá nuevamente a hablarte a tu vida. Y aunque no andemos en pecado, hay veces sentimos que Dios no nos habla. ¿Sabes qué? Cuando sientas eso, ve inmediatamente a los pies de Cristo y dile que necesitas su ayuda. Persevera en seguir orando hasta que oigas nuevamente la voz de Dios, la presencia de Dios dentro de ti, la renovación de su santo y precioso Espíritu. A veces, aunque no andes en pecado, sientes que Dios no te escucha, pero Dios está al pendiente de todas y cada una de las cosas. ¿Qué le pasó a Elías? Después de haber triunfado sobre sus enemigos, él se sintió solo, se sintió atemorizado de que lo iban a matar. Él creía que era el único profeta que existía. Y se metió a una cueva hasta que vino la presencia de Dios y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y le dijo: soy el único que queda de los que te sirve y me quieren matar. Y él le dijo: hay alrededor de 5,000 más creyentes en mí, y hoy te mando a que vayas a ungir a Eliseo. Y es que a Dios no se le pasa nada, y él sabía cómo se sentía Elías. Fue y lo renovó para que volviera a salir adelante, y con esas fuerzas le quitó ese temor que él sentía por sus enemigos. Así, al igual, tú y yo vamos a ser renovados en nuestras fuerzas por medio de la oración. No te despegues de Dios, aunque no oigas la voz de Dios,
está ahí al pendiente. Otra de las batallas que yo he experimentado en el cristianismo es sentir que todos avanzan menos yo. Y es que quizás no seas el único que esté sintiendo, quizás el hermano enseguida también lo esté sintiendo y no te lo dice. Pero ¿sabes qué? Yo creo que estamos en un proceso de humildad, porque Dios te quiere dar algo más, pero te tiene que ir moldeando poco a poco. Es como en la escuela. Para empezar una carrera necesitas empezar de cero y te tienen que ir enseñando. Igualmente en el cristianismo, poco a poco aprendiendo cosas que tú no sabes. Pero aunque no veas el avance, poco a poco vas avanzando para eso que Dios te dio. Otra batalla que yo he visto es que a veces piensas que no sabes nada de la palabra. Aunque la leas y la estudies, te sientes que no sabes nada de la palabra. Y es que dice la Biblia que la palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Y es la verdad. Diariamente Dios nos está dando revelación. Aunque leas ese mismo versículo, te da otra revelación. Aunque leas otro, lo entiendes de otra manera al día siguiente. Y es que yo creo que Dios quiere permanecernos pegados a Él diariamente, escuchándolo y ministrándonos día a día conforme al propósito que tiene para ese día o para ese momento y conforme al problema que tengamos en ese momento, incluso para ayuda de los demás. Y otra batalla que tenemos los cristianos es que no somos genuinos. Desgraciadamente, la religiosidad te dice que te vistas o que hagas tal o cual cosa de una manera. Pero ¿sabes qué? Dios te hizo genuino, te hizo auténtico, puso esos pequeños defectos, esos gustos en tus manos. Él te hizo tal cual eres. Y Él quiere que sigas siendo dentro de su iglesia igual como eres afuera. Limpiando, claro, cada defecto que no es de Él, que no le agrada. Pero eso te lo va a ir ministrando Él. Así es que mi consejo es, sé genuino en todo momento porque Dios te hizo único y te hizo genuino. No trates de imitar a los demás hermanos, sé tú. Porque dice la palabra que somos libros abiertos y cuando vean que la luz de Cristo brilla en ti, ellos van a querer acercarse tal y como tú eres, siendo adentro lo mismo que afuera. Por eso Dios quiere libertar tu vida de toda esclavitud, para que seas tú genuino, tal y como te guste ser. Así sé, no cambies tu esencia. Otra batalla natural que yo he visto es que siempre tengas poco tiempo en el cristianismo o mucho tiempo, siempre va a querer florecer ese viejo hombre, ese que gritaba, el que decía malas palabras, que batallaba con el adulterio, con la pornografía. Dice la palabra que nuestras concupiscencias están siempre ahí. Pero en nosotros está el alimentar lo espiritual para que poco a poco vaya menguando lo natural. Ese hombre enviciado que estaba anteriormente tiene que ir muriendo para que dentro de nosotros sea renovado ese hombre espiritual. Y si tú pones en oración todo eso, yo estoy segura que Dios te va a ayudar a vencer lo carnal. Y aunque como dicen los hermanos, eso no se va totalmente, sí se puede vencer por medio de ayuno y oración. Y por supuesto poniéndolo a los pies de Cristo. Él conoce que solos no podemos, por eso Él va trabajando poco a poco para poderlo quitar de nosotros. ¿Te has sentido desanimado al no querer ir ya a la iglesia? Pues yo también. Todos en un momento dado hemos sentido ese desánimo. ¿Por qué? Porque el enemigo conoce cuál es el propósito que Dios tiene en tu vida y te mete ese desaliento para que tú no sigas, para que simplemente se convierta en un avance y no en un triunfo en el Señor Jesucristo. Así es que mi consejo es, cuando te sientas desanimado, pide oración, pide a los demás hermanos que oren por ti, o bien, si no quieres y te da vergüenza, ve tú en oración y ayuno en los pies de Cristo y verás que prontamente te va a dar Él la respuesta y la salida de ese desánimo. ¿Te has sentido rechazado aún en la iglesia de Cristo? ¿Has sentido como que no encajas en ningún grupo? ¿Te has sentido solo a pesar de que estás ahí? Pues es tiempo de orar por ti, porque ese espíritu de rechazo lo traes ahí atrás.
Y precisamente el enemigo quiere aprovecharse de eso para que tú te sientas así y te salgas de la iglesia y busques afuera lo que no hallaste dentro de la iglesia cristiana. Pero ¿sabes qué? Es tiempo de que lo expreses a los demás hermanos para que te aconsejen en base a tu problema y además oren por ti. Que todo eso que estás sintiendo se vaya en el nombre de Jesús. ¿Has sentido que no avanzas o que simplemente sigues igual que como entraste o que los problemas hasta se han incrementado más? Recuerda que Dios tiene sus tiempos para resolver todos y cada uno de sus problemas. Y aunque sientas rendirte en ya no orar más por ese problema, sigue adelante. Recuerda que pronto Dios te va a dar la salida de todo eso. Y quizás no sea la salida que tú estabas pidiendo en oración, porque Dios sabe qué nos conviene y cómo resolver todos y cada uno de los problemas. Él tiene la sabiduría precisa para sacarte de los problemas los cuales hoy estás metido. Hoy quiero alentarte a que no desistas en oración. Aunque no veas aún respuesta, aunque parezca que todo sigue peor, tú sigue orando, porque recuerda que Dios tiene la sabiduría y los tiempos perfectos para resolver tu problema y Él sabrá cómo resolverlo. Y si crees necesario acercarte a hermanos para que oren y te ayuden en oración con las peticiones, adelante. Recuerda que en la multitud de consejos está la sabiduría. ¿Recuerdas el caso de Daniel? Él tenía una petición y dice la palabra que la respuesta ya había llegado pronta, pero que allá en el mundo espiritual había una gran batalla que no dejaba que llegara la respuesta. Quizás sea tu caso, quizás tu problema sea demasiado grande y está trabajando Dios en ello, pero aún la respuesta no llega. Sigue perseverando en oración y verás que pronto va a llegar tu salida. Otra batalla espiritual que tenemos los cristianos es que hay veces andan de mal a los hermanos, las hermanas, quizás nos dijeron una cosa, nos sentimos mal porque lo han hecho, pero hoy quiero decirte que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades, legiones de maldad. El día de hoy te aliento a que no hagas caso a todas esas voces que el enemigo pone a través de otros hermanos. Que simplemente sigas tu camino y sigas creciendo en el Señor, porque es lo que agrada. Dice la palabra que nos soportemos unos a otros, y eso es lo que debes de hacer. ¿Sabes qué? La iglesia de Jesucristo no es ni del hermano ni de la hermana, no es ni mía ni del pastor siquiera. Es de Jesucristo y Él te tiene ahí, con todos tus defectos, con todas tus virtudes, que Él va a ir moldeando poco a poco. No te salgas por simplemente te hayan torcido la boca o te hayan dicho algo que tú haces mal, que crees que está bien. Porque ¿sabes qué? Porque Jesucristo en momento dado te va a hablar a tu vida. A quien está siguiendo es a nuestro Señor Jesucristo. Yo recuerdo cuando recién entré, a mí algunas hermanas con el afán de exhortarme, ¿verdad? Me hicieron sentir muy mal. Y decía, ¿y sabes qué es lo que hice? Pues simplemente me encerré en oración y con gran llanto le dije al Señor, ¿quieres que siga yo ahí? Me he sentido muy mal con lo que han hecho el día de hoy conmigo. ¿Sabes cuál fue su respuesta? Sí, me mandó a un hermano que me preguntó, ¿está bien? Y yo le dije, sí, ya estoy bien. Y él me dijo, usted siga adelante. Posteriormente otra de las hermanas oró por mí y me dijo, no voltees ni a izquierda ni a derecha. Sigue para adelante porque yo te tengo aquí. Y sabes, eso ha sido de gran aliento para mí, para continuar en el camino cristiano. Y hasta el día de hoy no me arrepiento de haber hecho caso omiso a todas esas críticas de hermanos o hermanas de los cuales me hicieron en ese momento sentir mal. Yo tenía hace mucho, una semana de haber entrado y francamente no me arrepiento porque hoy tengo más de 15 años siguiendo al Señor Jesucristo y va a haber altibajos, pero ¿sabes qué? Dice la palabra de Dios que el que venciere hasta el fin, este será salvo. Y vamos a luchar por esa corona de salvación. Dios te bendiga grandemente el día de hoy. Quiero orar por ti para si tú estás batallando en una de estas áreas, nuestro Señor Jesucristo te ayude y te levante. Y cualquier cosa no dudes en mandarme mensaje. Ahí en los comentarios ponme tu teléfono y yo con gusto me comunicaré y estaré orando por ti.